Ven y certifiquemos juntos los altos estándares de los productos Pacomela. Kuma cuento que en Venezuela los productos Pacomela son lo mejor de este mundo. Son dos generales juntos que al universo destella. El palmita zuliano y el madurado 5 estrellas. Somos los pioneros sin difusión. Pacomela no tiene comparación. Pacomela no tiene comparación. Somos los pioneros sin discusión. Somos los pioneros sin difusión. Pacomela no tiene comparación. Nuestros quesos están en la calle, los demás a llorar al valle, te digo yo. No coma cuento, coma Pacomela. Claro, por días. 7:03 de la mañana de este martes 23 de mayo del 2023. Nosotros seguimos totalmente en vivo a través de la señal del canal 11 del Zulia, en nuestro programa Zulia en Caliente. Y en esta parte de nuestro programa, en esta segunda hora de Zulia en Caliente, ya estamos listos para entonces comenzar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Así es, tendremos con nosotros ya en el estudio sentado justamente, bienvenido a Ángel Urdaneta. Él es coordinador de la Fundación Voces de Esperanza y también coordinador oncológico del estado Zulia. Vemos que ustedes vienen bregando, esa es la palabra. Quizás se conocieron dentro de lo que son las condiciones de la farmacia de alto costo en los oncológicos y se fueron agrupando. Y ahora justamente quienes se han encargado, los propios pacientes, de elevar la voz en torno a la situación que se está viviendo con los pacientes oncológicos aquí en nuestra entidad. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, realmente estamos muy complacidos por la invitación que nos han hecho de participar en el programa de ustedes. Realmente agradecerle infinitamente todo el aporte que ustedes nos puedan brindar para expresar y para que la gente conozca realmente todo lo que está pasando y todo lo que vive un paciente oncológico. Ciertamente nosotros nos organizamos como Comité de Pacientes Oncológicos y después como Fundación Social Voces de Esperanza porque, hemos vivido en carne propia todas las dificultades que tiene que vivir un paciente para poder hacerse su tratamiento. Esto nos motivó a organizarnos como Comité de Pacientes Oncológicos y nos motivó para elevar la voz de protesta y de alguna manera tratar de incidir o sensibilizar no solamente a las autoridades sino también a la sociedad. Hay una desarticulación, hay un desinterés por parte de la sociedad en general con el tema oncológico. Lamentablemente es una realidad que estamos viviendo nosotros. El sistema de salud público, como todo el mundo sabe, ha venido en decadencia y obviamente que nosotros, ante tanta necesidad que tenemos en servicios de salud, pues somos víctimas de esta grave problemática. ¿Qué se trata justamente de la Fundación? Porque para aquellas personas que nos están observando a través de la señal de Canal 11 del Zulia y a www.canal11delzulia.com, ¿cómo operan ustedes? Porque es que los he visto en mi trabajo de reportera de calle, los he visto protestando, los he visto exigiendo los medicamentos, los he visto dando balances incluso de los pacientes que han fallecido esperando ese medicamento y es una labor loable, pero al mismo tiempo me conmueve porque son muchos los que están en esta condición y tienen que salir a la calle a exigir, a protestar que les den una quimioterapia. Mira, la situación es lamentable. Realmente yo estoy aquí no con el propósito de señalar culpables a personalidades en concreto, sino simplemente yo vengo aquí con el propósito de expresar una verdad. Hay una situación lamentable, por ejemplo, duramos en lo que va de año, tan solo han llegado 2 remesas de medicinas oncológicas. En febrero llegó un poquito de medicina y ahora, a propósito de una protesta que habíamos planteado nosotros, habíamos convocado nosotros para el 24 de mayo, y afortunadamente, y debo reconocer, el de la Autoridad Única de Salud se comprometió con nosotros para agilizar el envío de las medicinas y efectivamente llegaron las medicinas el sábado. Pero ese no es el problema porque, las medicinas no están llegando con la regularidad que deberían estar llegando. ¿Cuál es la regularidad que deberían tener? Todos los meses deben llegar las medicinas al Zulia para que nuestros pacientes cada 21 días o semanalmente puedan hacer su tratamiento de quimioterapia. ¿Qué sucede? Que tú puedes iniciar tu primera, segunda, tercera quimioterapia, pero cuando la ausencia de las medicinas es evidente y tardas 2, 3, 4 meses en llegar la medicina, todo el esfuerzo que has hecho se pierde. El ciclo se interrumpe. El ciclo se interrumpe. Y eso puede afectar la salud del paciente. Claro, trae como consecuencia que, por ejemplo, el paciente pierda
frente al cáncer, porque el cáncer no dice stop, el cáncer no se detiene. Exacto. Se detiene el tratamiento médico del paciente, sin embargo el cáncer sigue avanzando. Entonces, ¿qué significa eso? Una sentencia de muerte. Ahora, Ángel Urdaneta, lamentablemente te escuché la primera exposición que no digamos, los actores políticos no le prestan atención, porque es que esta es una enfermedad que nos puede tocar a todos. Exacto. Y que cuando nos toca a nosotros, a un familiar, es cuando nos activamos. Y justamente lo que ustedes están haciendo es una fundación para tener un paraguas para todo el mundo y que haya un protocolo. Te quería consultar sobre el tema de los medicamentos. ¿Podrías darnos un ejemplo de algún medicamento? ¿Cuánto cuesta en el sector privado y allí lo entregan a qué costo? Mira, por ejemplo, nosotros llevamos un registro de pacientes oncológicos en el Zulia. En esa base de datos tenemos alrededor de 1000 pacientes. El 65%, el 62-65% de nuestros pacientes son de cáncer de mama. ¿Qué significa eso? Que nuestros pacientes van a demandar mayormente una medicina que se llama trastuzumab. Esa medicina en el sector privado tiene un costo de $1.600, $1.800. Increíble. Un solo medicamento que se llama el trastuzumab en el sector privado tú lo consigues a un precio de $1.600, $1.800. Para un mortal en este país es imposible adquirirlo. Y además de eso, el 80%, el 85% de nuestra población es gente que tiene precariedad económica, debido a una situación lamentablemente con ciertas limitaciones económicas que le impide hacerse el tratamiento. Por ejemplo, a veces el paciente tiene para la consulta, pero no tiene para los insumos médicos que se necesitan los para exámenes. Eso es otro problema. Incluso hasta para trasladarse. Nosotros hemos visto casos de personas que Ellos no han tienen ni siquiera protestado cómo hasta para que se irse. les asigne combustible. Mira, a nosotros hemos venido a lo largo de estos 2 años protestando no solamente por el tema de las medicinas, por el tema del combustible, pero también por el tema de la ausencia de espacios públicos acorde a la necesidad de un paciente oncológico. No es posible que un paciente, cada vez que tiene que hacerse un estudio o tiene que hacerse una quimioterapia, tiene que ir del timbo al tambo o buscando a ver qué fundación le puede socorrer, le puede apoyar, porque para nadie es un secreto que en el sistema público de salud no tienes tomografía, no puedes hacerte no hay laboratorio clínico, etcétera. Es decir, no solamente para un paciente oncológico implica las medicinas, sino que también todo lo que se deriva, el tratamiento, estudios, exámenes. Exacto. Y en el sector público no lo consigues. Entonces tienes que acudir a una clínica privada para poderte hacer, pero ¿cuánto es el costo de una tomografía, por ejemplo? A ver, ¿cuánto es el costo de eso todo iba. lo que implica los tratamientos previos que se requieren para hacerse una sesión de quimioterapia? A eso iba, porque tengo un caso muy cercano que nos indicaba ayer un colega y nos decía, tenemos el dinero para comprar el medicamento, lo tenemos, pero no lo conseguimos. Sí. Entonces lo han buscado no solamente aquí en la región, sino que lo han buscado en Caracas, lo han buscado en otros estados y aún así no lo consiguen. ¿Cuál es el estatus que nos pueden decir en torno a la disponibilidad de medicamentos? Además, ese medicamento que él busca solamente lo maneja el Estado venezolano, la administración de Maduro. Mira, hay una lista inmensa de medicamentos oncológicos y muchos, ahorita no recuerdo los nombres más puntuales. Hay algunas medicinas, por ejemplo, que durante más de 2 años están ausentes del mercado o que el Seguro Social no lo entrega. No sabemos las razones por las cuales no lo entrega. Pero el que tiene las posibilidades generalmente va a Colombia. Tiene que asumir los costos de traslado, hospedaje, compra las medicinas en Colombia, en Maicao, en Riohacha, para poder hacerse su tratamiento. Por ejemplo, tenemos una compañera que es de Machique, de Perijá, el tipo de medicina que ella utiliza no se consigue aquí el Seguro Social no lo entrega. Tiene muchos años que no lo hace. Entonces ella tiene que acudir todos los meses a Riohacha, a Maicao, a comprar su medicamento porque es un tema hormonal, es un medicamento hormonal que tiene que tomarlo de por vida. Entonces religiosamente tiene que ir hasta el otro país para poder comprarlo. Llega mensaje de texto, el señor Roger Manrufo de Santa Rita. Ángel, gracias por ser la voz de los pacientes oncológicos del Zulia. Cuando llegaste dijiste que no querías señalar culpables, sino soluciones, pero el señor Luis Gerardo Soto Ariza escribe
también sobre un tema que es el maltrato y la falta de respeto por parte de personal. En este caso hablan de la directora de la farmacia Alto Costo, de Adolfo Pons. ¿Qué le dices tú al señor Luis Gerardo? Mira, eso es una realidad. Nosotros durante más de 2 años hemos enviado cartas a la ministra de Salud, a la Autoridad Única de Salud, al buen amigo licenciado José Manuel Medina Olivares, donde hemos puesto las razones. Mira, el 99,9% de nuestros pacientes rechazan a esa señora en la dirección de Alto Costo. ¿Por qué? Maltrata al personal, humilla al personal, siempre tiene una respuesta negativa para los pacientes, perdón. ¿Usted ha hablado con ella personalmente? Mira, infinidad de veces le hemos hecho una propuesta. Mira, vamos a ver cómo te podemos colaborar. Vamos a través del Comité de Pacientes Oncológicos, podemos colocar un grupo de voluntariado para agilizar, para apoyar, para que el servicio sea un poco más eficiente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando viene algún funcionario de Caracas, es cuando ella está recta, es cuando ella de alguna u otra manera presta un servicio de calidad, pero apenas la dejan sola, lamentablemente ella hace lo que le da la gana con nuestros pacientes oncológicos, y eso se ha denunciado muchas veces y lamentablemente nadie ha tomado la decisión de reemplazarla. Nosotros tenemos otra condición. Exacto. Nosotros somos pacientes oncológicos que necesitamos atención, que necesitamos condiciones. Por ejemplo, muchas veces tú vas a la oficina de Alto Costo, no hay baño, no hay agua, no hay silla. Durante mucho tiempo nosotros tuvimos que ir a buscar nuestra medicina con un calor infernal, porque no había aire acondicionado. Incluso hacen cola a las afueras sí, del centro eso es política de ella, de la directora actual. Y yo he visto, son unas colas kilométricas, y una vez me llamó poderosamente la atención y me acerqué y yo dije, ¿y esta cola para entrar? Y me dijeron, no, esos son los pacientes con cáncer que vienen a retirar medicamentos. ¿Y hay espacio adentro? ¿Hay posibilidad de espacio? Lo más contradictorio, hay un estacionamiento público, esa institución tiene un estacionamiento público y solamente entran a ese estacionamiento el vehículo de ella y de sus trabajadores. El resto de los vehículos tienen que aparcar afuera, porque ella no permite que nuestros pacientes puedan colocar su carro dentro, por ejemplo, dentro del estacionamiento. Cuando la gente tiene ganas de hacer una necesidad fisiológica, tiene que acudir a una matica, la popular matica que está al fondo de la sede, para poder hacer su necesidad fisiológica. Eso no se la gente tiene que llevarse violatorio de los derechos humanos. Claro que sí. La gente tiene que llevarse su agüita, una sillita, muchas veces se llevan ventiladores inalámbricos, muchas veces se llevan un ventilador de mano, etc. El universitario. Mira, y yo debo reconocer que se han hecho grandes esfuerzos, pero no es suficiente. No es suficiente. Y el problema oncológico es un tema tan complejo que requiere la atención de los 3 niveles de gobierno. Nosotros lo hicimos, y yo quisiera que me dieran la oportunidad de hablar de 2 cosas importantes. Un proyecto de ley que surgió del corazón de nosotros los pacientes oncológicos, que tenemos un año bregando, más de un año bregando con este proyecto de ley. Un proyecto de ley que intenta crear las bases para que el Zulia pueda contar con un gran centro médico oncológico integral. Pero ya no existe. O sea, en San Francisco, cuando estaba la gestión de Omar Prieto, no hay un el Génesis Petit está sobreviviendo. El Génesis Petit todos los días tiene un problema, que si no tiene el aire, que si no tiene el personal, que cualquier cantidad. Y reconozco que se han hecho grandes esfuerzos, pero ¿qué es lo que pasa? Una institución de tal relevancia necesita el apoyo y el concurso de todos los niveles de gobierno. Así es. Entonces, no es posible que por la mezquindad política se deje de resolver el problema. Por ejemplo, en algún momento funcionó bien, aunque sea en sus inicios. En algún momento funcionó bien, pero no digo que en este momento funcione bien al 100%, pero hay deficiencia, hay problemas que atender. Por ejemplo, tenemos ahorita el Humberto Fernández Morán, la Fundación Humberto Fernández Morán, que está en el General del Sur, una fundación oncológica donde hay excelente infraestructura. Ahí se presta servicio de quimioterapia, algunas consultas y de radioterapia. Pero ¿cuál es el problema? En el Zulia solo existe un equipo de radioterapia. En todo el estado Zulia solo existe un equipo de radioterapia y lo tiene Humberto Fernández Morán. Tenemos más de 900 pacientes en lista de espera, porque además de los pacientes del Zulia, vienen pacientes de Falcón, de Lara, de Mérida. Allá no hay radioterapia. También tienen en dificultades. Ellos vienen hasta acá. Vienen hasta acá también. Y entonces el problema de distribución de se agudiza. Es que a eso iba. Me llama poderosamente la atención porque son pacientes que vienen de otros estados a recibir
Atención en una... A recibir radioterapia. Atención en una entidad que también está carente de buenos servicios, Sí. pero en torno a la distribución de medicamentos, porque en el 2022 ustedes efectuaron una protesta en los Muchas. predios, muchísimas, una de las tantas en los predios de la Plaza Bolívar. Y ustedes decían, ¿qué está pasando? Que los medicamentos no llegan al Zulia, porque si están llegando a Caracas, si están llegando a Mérida, si están llegando a otros estados. Sí. ¿Eso continúa aquí? A ver, el año pasado una de las dificultades que teníamos nosotros y que nos dimos cuenta que el Zulia no estaban llegando las medicinas con la regularidad que debía ser, pero veíamos con preocupación cómo las medicinas llegaban a Valencia, Caracas, Miranda, Los Teques, Mérida, otros estados del país, y aquí no llegaban. El año pasado fue un año muy duro. Este año ha sido duro también para nosotros. En lo que va de año solamente ha habido 2 entregas de medicina, en febrero y ahora este fin de semana pasado. Mientras que la cantidad de pacientes oncológicos se va incrementando más rápidamente. Ese es el llamado de atención que nosotros le hacemos a las autoridades. Cada día hay más nuevos casos de cáncer. La incidencia cada día supera las estadísticas. Nuestros médicos oncólogos están preocupados porque nuestros médicos oncólogos hacen lo humanamente posible para preservar la vida del paciente, pero si no tenemos medicina, pero si no tenemos radioterapia, pero si no tenemos espacios públicos acorde a la necesidad de un paciente. Decías que en los mayores casos son cáncer de mama. Cáncer de mama. Niños y jóvenes. Mira, ahorita por ejemplo, la Fundación Niños con Cáncer tiene alrededor de 116, 120 niños con cáncer. Atendiéndolos. Solamente la Fundación Niños con Cáncer tiene 120 niños, muchos del Zulia y otros de otros estados del país, cercanos como Falcón, Lara, Trujillo, que también vienen al Zulia. Afortunadamente, esa fundación social recibe apoyo, financiamiento del sector internacional, y lo que ha permitido que estos niños se salven. Exacto. ¿Verdad? Porque hay que reconocer que el sistema de salud público en el país está quebrado. Lamentablemente está viendo una etapa muy difícil, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo. Pero son esfuerzos que a mi modo de ver se están haciendo de manera aislada. Nosotros, por ejemplo, propusimos el año pasado un proyecto de ley. Aquí está. Un proyecto de ley que surgió del corazón de todos los pacientes oncológicos del Zulia. Mire, un proyecto de ley que propusimos nosotros como solución, dándole solución al gobierno, le dijimos al gobierno, y fuimos al Consejo Legislativo y dijimos, nosotros vamos a proponer un proyecto de ley. Este proyecto de ley, lo que pretende es crear las bases necesarias para la creación de un gran centro médico oncológico integral. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Continúa. Hay un problema latente. Cuando un paciente oncológico necesita nutricionista, psicólogo, psiquiatra, médico oncólogo, necesita una serie de profesionales para que puedan enfrentar el problema. Bueno, estamos conversando con Ángel Urdaneta. Nosotros necesitamos hacer una breve pausa, pero enseguida continuamos con este tema que es muy sensible, y yo vuelvo a insistir, cualquiera de nosotros puede padecer esta enfermedad, cualquiera. Sí. Ya venimos. 7:25 minutos de la mañana de este martes 23 de mayo. Seguimos conversando el día de hoy en nuestro programa con Ángel Urdaneta, quien es director de la Fundación Voces de Esperanza y coordinador de pacientes oncológicos del estado Zulia. Bueno, poniéndonos a nosotros y a ustedes en contexto sobre lo que es esta realidad tan delicada de los pacientes oncológicos en el estado Zulia y el trabajo que hace esta fundación en el estado, bueno, para intentar brindarle mejor atención y calidad de vida a los pacientes oncológicos de la región y por supuesto contándonos qué es todo lo que viven. Y nos estabas hablando sobre un proyecto de ley que presentaron ante el Consejo Legislativo del estado Zulia. Háblanos un poco. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esa ley y cómo ha sido la receptividad en el Consejo Legislativo ante esta propuesta que ustedes hacen? Mira, el pasado 26 de junio, el año pasado, en el Teatro Baral, hicimos entrega de este proyecto de ley. Un proyecto de ley que es el sentir de nosotros los pacientes oncológicos. Un proyecto de ley que surgió del corazón de todos nosotros los pacientes oncológicos. Un proyecto de ley que se recogieron 12.000 firmas
de ciudadanos zulianos en todo el estado Zulia pidiendo, clamando con pasión para que el Consejo Legislativo del Estado Zulia pueda aprobar este proyecto de ley. Fue admitido por el Consejo Legislativo, fue aprobado en primera discusión, pero desde el mes de septiembre se paralizaron las discusiones y el tema del proyecto de ley. En el proyecto de ley, ¿qué percibimos nosotros? La creación de un centro médico integral para la atención del paciente oncológico, hablamos de un banco de medicina, hablamos de la mancomunidad de esfuerzos que debe haber entre todos los niveles de gobierno. Eso es un problema de toda la sociedad, un problema del Estado. Aquí debe involucrarse el gobierno nacional, regional y municipal. No es que este problema es mío, este problema es del otro, todo el mundo se lava las manos. Entonces, esto es un proyecto que tiene muchas cosas positivas, que lo que intenta es garantizar el derecho a la vida y a la salud a nuestros pacientes oncológicos. La Universidad del Zulia ofreció algunos espacios públicos que tienen internamente la universidad, que están en desuso para colocar allí el centro oncológico social, el centro oncológico. Hay voluntad, hay médicos, hay personal, la sociedad civil quiere participar. O sea, esto es un clamor de la gente. Ahora, pudiéramos decir que está engavetado, para utilizar un término del Parlamento. Mira, nosotros tenemos muy buenas relaciones con Alejandra Barrientos, la presidenta de la Comisión de Salud, y le hemos manifestado a ella que es necesario retomar el tema del proyecto de ley. Más que necesario, es prioritario, hay que darle prioridad. Yo no quiero decir que lo tienen engavetado, pero creo que no le han dado la debida atención, no le han dado la debida receptividad a la propuesta nuestra. Y es un poco contradictorio, porque la Casa de las Leyes, en algún momento que nosotros tuvimos, nos exhortaron a hacer un proyecto de ley, porque nosotros como sociedad civil también tenemos constitucionalmente el derecho de aportar a la sociedad, y nosotros decidimos hacer un aporte significativo, proponer un proyecto de ley regional que quizás en el futuro pueda servir para promover un proyecto de ley a nivel nacional. Lamentablemente, no sé si está engavetado, pero creo que no le han dado la debida atención a este proyecto. Y Bueno, desde pero el entonces- Caliente podemos hacer la exhortación al Consejo Legislativo del Estado Zulia, porque hay que darle prioridad a lo que tiene que tener prioridad. Hay que dejar a un lado las sesiones especiales por aniversario de partido, hay que dejar a un lado las sesiones especiales por cualquier otra cosa y comenzar a discutir lo que en verdad puede brindarle soluciones a los problemas de los ciudadanos, como este tipo de problemas que son gravísimos. Gravísimo. Además que sí, bueno, vamos a querer llamar la atención, vamos a hablar entonces con cifras, a ver si así se despiertan. Estábamos fuera de cámara conversando justamente de cómo esta enfermedad no perdona edad, no perdona sexo y tampoco se detiene ante una falta de medicamentos. Háblanos de las cifras de mortandad que han existido en la región. Mira, en este año. hay lo que llaman la cifra negra. Muchos pacientes fallecen en los municipios foráneos y nadie los registra. Pero todo el mundo sabe que murió por fulanito, murió de cáncer, fulanita murió de cáncer, Perencé murió de cáncer, sobre todo en municipios foráneos. Eso no lo sabe nadie, pero nosotros estimamos que en lo que va de año, de las cifras que conocemos nosotros, a ver, de compañeros que de alguna u otra forma estuvieron vinculados a nuestra fundación, a nuestro proyecto, han fallecido más de 30 personas. En lo que va de año. En lo que va de año, gente joven. Te repito, gente que ha estado con nosotros en la lucha, gente que ha estado con nosotros, que forman parte de nuestro equipo de trabajo o que de alguna manera están vinculadas a la Fundación Social Voz de Esperanza. Pero hay otras cifras, la que nadie sabe, la oculta, la cifra negra, la que nadie conoce. Entonces, mira, el hecho que se pierda una vida ya debe llamarnos a la reflexión, ya debe llamarnos a decir qué está pasando en el Zulia. Vamos a poner una mano en el corazón. Lo que tú decías, Edwin, es importante. El CLES destina mucho tiempo, muchos recursos para actos protocolares, para solidarse con los gremios. Es muy bueno. Con Iraida Villasmil, con la presidenta. Mira, con todo el mundo. Es muy bueno, yo lo agradezco y lo felicitamos y me parece que eso es una labor extraordinaria, pero démosle prioridad a las cosas que son prioridad. Démosle prioridad al tema de la salud. Nosotros en una reunión que sostuvimos para el tema del proyecto de ley, el consultor jurídico de la gobernación nos decía, es que el gobernador no quiere aprobar institutos autónomos porque eso implica recursos. Porque en el proyecto de ley hablábamos de la creación de un instituto autónomo como centro médico integral para el paciente oncológico. Y le dimos, bueno, le volteamos la tortilla, le dimos, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a proponer un centro descongestionado, ¿verdad? O desconcentrado, que se autofinancie. La Universidad del Zulia está proponiendo unos espacios que tiene disponibles
pues el gobernador, los alcaldes, vamos a meterle mano a esas instalaciones, vamos a adecuarlo y vamos a cobrar, o que en todo caso ese centro médico integral cobre una cifra modesta para que pueda autofinanciarse y pueda mantenerse en el tiempo. Yo entiendo que ya papá regalo ya murió, papá Estado ya no existe, estamos completamente de acuerdo con eso, pero vamos a crear las condiciones. Siempre hay una solución para todo. Claro, yo creo que hay condiciones, hay infraestructura en desuso, hay voluntad, recursos hay, porque si hay recursos para una plaza, que yo no digo que no sea importante, claro, para actos políticos, si hay recursos para una plaza, para un parque, para... Yo entiendo que eso también tiene un impacto político. Ángel, aquí me envían un mensaje de texto que insisten, es un tema del que insisten, que replican un tuit que dice: pacientes oncológicos de Lucía padecen el infierno en la tierra. Luego que se anunciara la entrega de tratamientos para hoy, o sea, ayer, en la farmacia de alto costo de Adolfo Pom vuelven los atropellos a pacientes. ¿Qué tan enchufada es la doctora Miriam Blanco? Pareciera intocable. No, es intocable. Es intocable. Yo creo que yo estoy sorprendido, de verdad lo digo con todo esto, estoy sorprendido el poder que tiene esa señora dentro de la institución. Mira, nosotros le enviamos, en ese registro que hicimos de pacientes oncológicos, le hicimos una pregunta a 1000 pacientes oncológicos sobre la prestación del servicio de alto costo. Salió raspado. Y el 99,9% de esa encuesta, de esa respuesta, nuestros pacientes decían: debe ser sustituida, debe ser reemplazada. Nosotros eso lo enviamos a la autoridad única, a la ministra de Salud, a todo el mundo. De hecho, llega un mensaje ahorita y dice: abarrotada a esta hora la entrada de la farmacia de alto costo del Adolfo Pom. Claro. Estamos desde anoche organizándonos en una lista, aguantamos la lluvia a pesar de nuestro delicado estado de salud. Hace unos minutos, una señora del personal de la señora Miriam Blanco nos quitó la lista y no quiere devolverla. Tenemos miedo a que salgan de nuevo con una de las suyas. Esto lo dice José Luis Mota, que es paciente oncológico y se encuentra allí Claro. en el Adolfo ¿Qué es Pom. lo que sucede? Que también nuestros pacientes oncológicos sienten temor por las represalias que puede darse. Eso ha ocurrido en alto costo. Y que no le entreguen el medicamento. Que no le eso Así ha es. ocurrido, que no le entreguen el medicamento. Hay Eso que es diferenciar- delicado. Claro que sí, hay que diferenciar dos cosas. La oficina de alto costo no depende del Adolfo Pom. Exacto. El Hospital Adolfo Pom es una entidad de prestación de servicios de salud y la oficina de alto costo depende del Seguro Social de El Seguro Caracas. Que están dentro de las instalaciones es otra cosa. No, no están dentro, están al lado. O sea, dentro de lo que es el estacionamiento el o el espacio perímetro, físico. correcto. La Fiscalía del Ministerio Público debería comenzar una investigación para ver qué es lo que está ocurriendo dentro de esta farmacia. Mira, nosotros el año pasado fuimos a la Fiscalía del Ministerio Público, fuimos a la Defensoría del Pueblo, nadie nos atendió, consignamos documentos, hicimos una solicitud, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, y nunca tuvimos respuesta. Nunca tuvimos respuesta. Entonces, a ver, yo no quiero ser el malo de la película, yo no estoy señalando culpables. Yo lo que estoy diciendo es que hay un problema, hay una realidad, hay una serie de dificultades, hay una serie de problemas por lo cual nosotros los pacientes oncológicos vivimos y padecemos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Mayor atención por parte del Estado. Y cuando yo hablo del parte del Estado, me estoy refiriendo a la gobernación, a las alcaldías, al gobierno nacional, a todos los entes involucrados con este tema. Es una realidad. Nuestros pacientes oncológicos, muchos de ellos están muriendo por falta de atención por parte del Estado. Eso no es mentira. A ver, este proyecto social que ustedes tienen, que ustedes dicen que ya tienen el espacio físico, ¿qué falta? ¿Qué se necesita? Mira, yo quiero aprovechar la oportunidad, pero mira, de todas las cosas que hemos vivido, realmente nosotros estamos muy sensibilizados y estamos muy conmovidos por la grave situación de nuestros compañeros pacientes oncológicos. Como te decía, mucha gente ha fallecido por falta de atención. Nosotros en este momento, como Fundación Social, estamos desarrollando un proyecto social, que es la creación del Centro Médico Oncológico Social Dr. Ángel Urdaneta Aguirre. Ya contamos con una infraestructura de 500 metros cuadrados. Es un proyecto que surgió del corazón de nosotros también, una iniciativa de nosotros, los pacientes oncológicos. Ya contamos con una sede, una infraestructura de 500 metros cuadrados. En este momento estamos trabajando con un grupo de arquitectos e ingenieros, pacientes también, por cierto, porque toda la gente que está conmigo en el Comité de Pacientes Oncológicos y en la Fundación Social Voces de Esperanza, o somos familiares o somos pacientes. Entonces, ese proyecto, ¿qué intenta? Prestar un servicio a aquellos pacientes de menos recursos. Okay. En ese proyecto contemplamos área de odontología, laboratorio clínico,
quimioterapia, psicología, consultas médicas, área de talleres, que no lo de tenemos formación. en la región. No tenemos un centro integral que pueda No atender lo al hay. paciente oncológico. El exgobernador Francisco Arias Cárdenas había hecho una propuesta, ¿hasta dónde avanzó eso, de un gran centro oncológico? Bueno, ahí está, él hizo en la Fundación Humberto Fernández Morán. Eso fue lo que adelantó. Sí, eso se hizo ahí al lado del General del Sur. Una infraestructura maravillosa, excelente, pero no es integral, no es completo. Ahí se hacen las quimioterapias, se hacen radioterapia, pero no hay consulta, hay algunas limitaciones también de recursos. Es una institución que, tiene una infraestructura muy novedosa, muy buena, pero se podría mejorar, se podría ampliar. Lo que pasa es que, el tema, la diatriba política, era un organismo que estaba adscrito a la Gobernación del Estado Zulia, lo pasaron al hospital universitario, y todo se centraliza, se daña un bombillo, tienen que solicitar la autorización de Caracas, para que Caracas pueda enviar el bombillo, pero en 4 meses que llegue, ya tiene 8 bombillos. Todo eso es producto de la centralización que tanto daño hace, no solamente en el área de salud, sino en las diversas áreas de una dinámica de una sociedad. Mira, un paciente necesita atención psicológica, nutricional, necesita médico cardiólogo, necesita todas las especialidades, oncología, etcétera. Es decir, cuando nosotros hablamos de atención integral, estamos hablando que necesitamos una institución que el primer día que llegue el paciente hasta el último día, él pueda recibir todos los servicios que necesita. Como el IECAS, por decir algo. El día que tocan la campanita. Exacto. Que salga restablecido él y su familia. Como el IECAS, ustedes buscan algo así, como el Instituto Cardiológico que está frente al Maxul, que dan hospitalización, que dan operaciones, que dan consultas, que se dan todos los exámenes. Esa es la propuesta nuestra, que el Zulia pueda contar una fundación de esa naturaleza. Esa hipertensión arterial está trabajando excelente y se autofinancia. Y tiene ayuda internacional también. Nosotros estamos planteando que ese centro oncológico integral pueda contar con todos los servicios, pero que se pueda autofinanciar también. ¿Cuál es la agenda, Ángel? A partir de ahora, ¿qué agenda van a seguir? Mira, nosotros seguimos en la calle, seguimos proponiendo el proyecto de ley, seguimos promoviendo el proyecto social nuestro del oncológico social, doctora Urdaneta Aguirre. Ya tenemos la infraestructura, necesitamos el apoyo, el concurso de la sociedad para que nos ayuden a recuperar esa infraestructura. Era una escuela privada, nos la cedieron, nos las donaron para poder desarrollar el proyecto, y necesitamos que la sociedad en su conjunto y las instituciones públicas y privadas nos ayuden a rescatar y adecuar esa infraestructura para empezar a prestar un servicio a los pacientes más necesitados. Muchas gracias, Ángel Urdaneta, quien es el director de la Fundación Voces de Esperanza y coordinador de pacientes oncológicos del Estado Zulia. Hablando sobre la realidad que padecen los pacientes de esta terrible enfermedad, y por supuesto un reclamo que hizo al Consejo Legislativo del Estado para que legislen en esta materia. Rápidamente, Ángel, y disculpa que te ataje, Edwin, pero no lo quiero despedir por si alguien nos está observando y necesita de la atención de Voces de Esperanza o quiere comunicarse con ustedes, ¿qué deben hacer? Mira, nosotros estamos en las redes sociales como Voces de Esperanza. Ahí nos pueden contactar para cualquier sugerencia, orientación. Nosotros siempre estamos llevando un mensaje de fe y esperanza a aquel que lo necesita. Aquella persona que desee colaborar como voluntario también lo puede hacer, nos puede contactar a través de las redes sociales Voces de Esperanza o a través de mi número telefónico 0414-613-8748. También todos los sábados de 10 a 11 de la mañana estamos haciendo un programa de radio a través de Fe y Alegría 88.1, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Ahora sí, muchísimas gracias, Ángel, por estar con nosotros y darnos un panorama de la situación que viven los pacientes oncológicos en la entidad. Vamos a una pausa comercial y al regreso venimos con más de Zulia en Caliente.